Voy a ir borrando esto mientras así hago espacio. Sigue haciendo espacio. Entonces lo que nosotros habíamos visto acá eran los cuartiles, ¿está bien? O sea que me separaban la cantidad de datos, la cantidad de información en 4 partes, ¿está bien? Entendiendo a partir de esos valores obtenidos qué cantidad de porcentaje de información tengo hacia abajo y hacia arriba, ¿sí? Como para después determinar otra cosa, ¿está? Bueno, lo que después vimos la clase siguiente fueron los que se conocen como deciles, ¿está bien? Son los deciles, ¿está bien? Y los deciles, bueno, aunque parezca medio aburrido, lo que trataba de hacer exactamente algo parecido a lo que vimos de cuartiles, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La idea era separar la información, ¿sí? Pongo estos números para saber que la información separarla en 10 partes, ¿está? Entonces, este numerito que está acá, si nos fijamos, va a ser el decil 4, y el decil 4 me está diciendo que por debajo de ese número o parámetro se va a encontrar el 40% de la información y por arriba el 60% restante. ¿Está bien? Si yo saco este valor que está acá, el decil número 6, me está diciendo que por debajo de ese parámetro se encuentra el 60% de información, el 60% de información, y por arriba de él el 40%. ¿Está bien? Si yo calculaba este parámetro, el decil número 2, me iba a decir que por debajo de ese valor se encuentra el 20% y por encima de ese valor el 80%. ¿Está bien? O sea que el decil se basa más que más en dividir la información en 10 partes. Por lo cual uno tiene como posibilidades de cálculo encontrar 9 deciles. ¿Está bien? Porque son 9 deciles que hacen que la información se divida en 10 tramos iguales. ¿Está? Lo mismo que de cuartiles. Dividíamos 4 partes, pero calculamos uno menos, o sea, 3 cuartiles. ¿Se entiende, chicos? Profe, ¿cuál se utiliza más? Y el que se utiliza más es el de cuartiles, ¿está bien? Pero estos también se utilizan en otros temas, ¿sí? Formación de población, que ya hablan de... Ahora, profe, disculpe, hay unos programas, ¿no?, que en las computadoras como que te lo simplifica más directo todo. Nosotros lo sabemos ahora, digamos, lo práctico, pero Obvio. hay muchos programas ahora que avanzaron un montón. Sí, obviamente, te los calcula, sí. ¿Está bien? Pero bueno, lo importante es que nosotros sepamos de dónde sale. Por ahí esa es la idea Claro. también un poco de la cursada, ¿está bien? No, Que sí, uno seguro, dice, seguro. hacemos una clase extra, hay una formulita para calcular esto, entonces, pero por lo menos saber qué significa ese valor que obtenemos, ¿no? Justamente, ¿de dónde sale? Eso, ¿está bien? Esa es la idea. Y la fórmula de esto, habíamos dicho que era D sub K, y esto es LI más, y acá este N lo multiplicamos por un K, que dependía del decil que nosotros calculáramos, nada más que en este caso se iba a dividir por 10. ¿Por qué se divide por 10? Porque al hablar de decil, la idea, sabemos que el decil divide la información en 10 partes iguales. Entonces aparece este 10 acá. ¿Está bien? Menos F sub I menos 1 sobre F minúscula sub I por A sub I. ¿Ah? Esa sería, digamos, la formulita, donde estos parámetros ya los conocemos. Para entrar a la tabla habíamos dicho que requeríamos de este valor primero.
Lo mismo que de cuartiles. El de cuartiles, el anterior, que me olvidé de poner esto, acá se ponía la Q como de quarter, y acá se ponía el valor de K a según el cuartil, si era 1, 2 o 3, reemplazábamos la K por 1, 2 o 3, nada más que acá abajo se ponía un 4. ¿Por qué se ponía un 4? Porque daba a entender que lo que vos estás calculando es un cuartil, un parámetro que divide, ¿sí?, la información en 4 partes iguales. ¿Está bien? Entonces, fíjense que lo demás se mantiene ahí, fijo. Eso no cambia lo demás. ¿Está bien? Entonces, uno utiliza esta fórmula. ¿Está? Practicamos la clase pasada, ¿sí? Cómo obtener los valores. ¿Está? Y nosotros habíamos dicho en la clase pasada, por ejemplo, si nosotros cómo empleamos esta fórmula antes de meterlo al último parámetro, que nosotros tenemos, digamos, el decil, sabemos que es esta fórmula, es LI más K por N sobre 10 menos F mayúscula sub I menos 1 sobre F sub I por A sub I. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que habíamos visto en la clase pasada? ¿Cuál era su aplicación o cómo podíamos aplicar esta fórmula para calcular un decil determinado? Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos una parte de clase, teníamos el X sub I, que era el valor promedio entre los intervalos. Vamos a suponer, hacer uno fácil, ¿no? 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60, y hacemos uno más. 60 a 70, y ahí terminamos. ¿Está bien? Vamos a suponer que, bueno, acá el X sub I es la mitad de esto, o sea que es 15, 25, de 30 a 40 es 35, 45, 55, 65. ¿Está bien? Entonces, de acá, a ver si tengo otra. Acá empezaba la F minúscula sub I, que es la frecuencia absoluta, o la cantidad de veces que se repite algo, o la cantidad de números que aparecen dentro de estos parámetros. Vamos a suponer que este vale, no sé, 5, acá tengo 8, tengo 13, tengo 7, acá tengo 20, 28, 33, 37, 40. Vamos a imaginar que tenemos 40 datos, y acá el F mayúscula sub I, que es el que acumula. Esa es la diferencia. Acordarse bien que uno es minúscula y es mayúscula, y que cuando uno aborda los valores, tener esa, digamos, eso por adelantado, esa data por adelantada, ¿está bien? Entonces acá ponemos el 5, 5 más 8 nos daba 13, 13 y 13 son 26, 26 y 7, 33, 33 y 4 me da 37, 37 y 3 me da 40. ¿Está bien? Hacemos esta parte de la tabla. ¿Está bien, chicos? Acuérdense que la tabla que nosotros hemos aprendido que aparece un N sub I por allá y aparece un N mayúscula sub I. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo juega esto? Bueno, justamente vamos a imaginar que los posibles K que puede tomar la fórmula es de 1 a 9. Son esos deciles. Acuérdense que como me divide la información en 10 partes iguales, me pueden perder cualquier decil. Decil 6, decil 7. ¿Está bien? Después tenía información en una parte que después a ver si les bajo y les mando algo que tiene que ver con población, donde se pone en vivo y en directo el tema de deciles y demás. 5, 6, 7, 8 y 9. Son los posibles valores que puede tomar K. Entonces, ¿qué habíamos dicho en la clase pasada? Vamos a suponer que a nosotros nos piden calcular el decil 8, por decir así. ¿Está bien?
Vamos a suponer que nos pide calcular el decil 8. ¿Por qué? Porque a alguien aparentemente le importa ese valor. ¿Qué es lo que le está importando? Es que calculemos este valor acá llamado d sub 8, ¿sí? Porque seguramente quiere saber cuál es el parámetro por el cual debajo de ese valor está el 80% de la información y por arriba el 20% restante. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo calculamos el decil 8? Bueno, lo que primero tenemos que hacer, nuestro primer paso, es aplicar esta parte de la fórmula. Agarrar esta parte de la fórmula y lo colocamos acá. Ponemos K por N sobre 10. Este 10, acuérdense que estamos en el escenario de deciles, calculando deciles. Entonces el valor de K tenía que ver con el decil que nos está pidiendo. Si es el decil 8, bueno, este 8 es el que viene acá. 8 por N. Este N mayúscula es la cantidad de datos que se están analizando. Ese dato, ¿dónde lo ubicamos? Lo ubicamos acá. Ese valor que está acá al final, nos está dando a entender que esta tabla vino o se hizo a raíz o a partir de 40 datos de información. ¿Está bien? Entonces ponemos ese 40 acá y lo dividimos por 10. ¿Está bien? Si sacamos esta cuantita, nos termina quedando 32. ¿Está bien? Ahora, ¿qué hacemos con este 32? Bueno, como segundo paso, entrar por este 32 en columna F mayúscula sub I. ¿Para qué hacemos este segundo paso? Para marcar la fila en la cual de ahí, a partir de ahí, vamos a extraer los datos para hacer el cálculo en nuestra fórmula. ¿Está bien? Entonces, nos dice entrar con 32 en columna F6. ¿Qué significa eso? Buscame el 32, ¿dónde está? Entonces, nosotros lo que tenemos que ir es decir, bueno, ¿dónde está F sub I? F sub I está acá. Esta es la columna. ¿Está bien? Entonces, cuando buscamos 5, no hay que seguir. Llegamos a 13, no, hay que seguir para el 32. Llegamos a 26, no, hay que seguir. Cuando llegamos al 33, que nos pasamos, decimos, no, acá tenemos que clavarlo. Y acá tenemos que marcar toda esta fila. ¿Está bien? Toda esta fila. Y acá son los datos. ¿Por qué marco toda esta fila? Porque acá es donde voy a extraer los datos, donde voy a aplicar al cálculo del parámetro decil 8. ¿Está bien? Una vez que hago esto, pongo como 3, aplico fórmula. Aplico fórmula. ¿Está bien? Entonces, vamos a aplicar a partir de esta fórmula, calculemos acá. El decil 8 va a ser igual. ¿Está bien? Entonces nos dice, primera parte nos dice L sub I, el límite inferior del intervalo de la fila que vos marcaste. ¿Cuál va a ser ese? Bueno, ese va a ser este. El límite inferior. Entre estos dos parámetros, límite inferior, límite superior, este es el límite inferior. O sea que el 40 es el que vendría acá. Más raya fraccionaria. Más raya fraccionaria. Esta parte que está acá de la fórmula es la que utilizamos acá y que nos dio como número 32. O sea que esta parte de la fórmula directamente la reemplazamos en nuestro cálculo por el 32. 32. Menos. Entonces viene menos. Acá dice F sub I menos 1. Te está diciendo, ¿ves el F sub I, la fila que vos marcaste y que ahora estás visualizando acá te da 33? Bueno, ubicame el número anterior en esa columna. El número anterior es el que está arriba, el 26. Entonces, este 26 es el que viene ahí y se coloca ahí. ¿Está bien? Entonces ponemos 26. Eso es lo que tiene, que esto te sirve para decir, bueno, no solamente ubicar datos de acá, a plasmarlo en la fórmula, sino que te dice, bueno, como referencia, de acá, buscame cierto dato anterior o posterior. En este caso, me pide anterior.
En la parte del denominador te dice f minúscula sub i. F minúscula sub i es la frecuencia absoluta. Entonces, esa sí hay que sacarla de acá adentro. Frecuencia absoluta está acá. Si yo me desplazo, es el 7 el que yo tengo que poner acá. ¿Está bien? Entonces venimos y ponemos el 7. Por el a sub i, eso significa es el ancho del intervalo que vos marcaste. Como el ancho del intervalo está entre 40 y 10, la diferencia entre ellos sí es de 10. Entonces, bueno, acá se colocará un 10. Listo. Lo más importante, lo más difícil, por decirlo así, ya está. Es haber ubicado esto y haberlo plasmado ya en la fórmula. Ahora es matemático lo que hay que hacer. ¿Está bien? Hacemos el d sub 8, va a ser igual a 40, más, hacemos 32 menos 26, me va a dar 6, ¿verdad? Me va a dar 6, y eso me queda dividido 7 por 10. ¿Está bien? Y acá es lo que yo hago, noto eso, hago notar lo siguiente. Hay muchos chicos que por ahí, o esto me lo hacen directo, o por ahí pueden poner 40 más. Hacen la división de 6 dividido 7. 6 dividido 7 me da 0, ¿cuánto? Tenía la acá. Si yo divido 6 dividido 7, me está quedando 0,85. Me va a quedar 0,85 por 10. Esto me da 0,85 multiplicado por 10. Y acá no lo he visto, así que bárbaro, los aplaudo porque la verdad que bien. Pero yo siempre me he parado acá porque en otras cursadas he visto que por ahí algunos chicos pasaba esto. Este 0,85 lo sumaban a 40 y después ese valor que le daban final lo terminaban multiplicando por 10. ¿Está bien? Cuando si hay una suma y un producto, este producto, el signo por tener mayor jerarquía en la matemática, es lo primero que hay que darle bolilla. ¿Está bien? Entonces vos tenés decir 8 va a ser igual a 40 más, y primero resuelvo esto. 0,85 por 10 me termina quedando 8,5. Y ahora sí termino de realizar la suma final. 40 más 8,5 va a ser 48,5. ¿Está bien? Y este va a ser el parámetro, este, 48,5. ¿Qué me va a estar queriendo decir? Que bueno, que este es el número de sin número 8, que a partir de este valor por debajo se va a encontrar el 80% de la información de los datos y por arriba de él el 20%. ¿Está bien? ¿Estamos, muchachos? Y así podríamos hacer, digamos, bueno, pero ya lo practicamos la clase pasada, de cómo calcular los demás deciles. Lo demás se hace repetitivo. Pero ya sabiendo bien cuáles son los pasos que hay que hacer, porque no son muchos, si uno los lleva, digamos, acuérdense que esto es la fórmula para cuartiles, deciles y percentiles que ahora vamos a ver, siempre extrae este factor que está acá y es el con que arranca para calcular y establecer un valor, y ese valor obtenido te hace entrar en la columna de f sub i mayúscula, f mayúscula sub i. ¿Para qué? Para que una vez que encuentres ese valor, ese te va a servir de referencia para marcar toda la fila de donde vas a sacar los datos para hacer el cálculo posterior, aplicando la fórmula. ¿Está bien, muchachos? Entonces, nada, este es importante, ¿sí? Para que no tengan inconveniente en ese sentido. ¿Está? Fíjense que esto, algo parecido a esta fórmula, lo aplicamos en el cálculo de la mediana. ¿Está bien? En la actividad 3, la moda difiere porque aparecen muchas f minúscula sub i por arriba, f sub i por abajo, sumando, restando, y se basa todo se centra en la columna de frecuencia absoluta. Te agarra este valor, te agarra el posterior, el anterior, y ahí te calcula el valor de la moda, de las tablas. Pero en la mediana, acuérdense que agarra un factor acá,
que es n sobre 2. Lo demás es idéntico, exactamente lo mismo en la fórmula. Nada más que acá había un n sobre 2 que nosotros calculamos ese n2 sobre 2 y el valor obtenido nos llevamos a la columna de f sub i a hacer esto exactamente lo mismo. Y después aplicar la fórmula. O sea que esto que estamos viendo tiene un parentesco con la resolución que nosotros hacíamos en cuanto al mediano, a la mediana. ¿Está bien? Así que bueno, nada. ¿Está bien? O sea que si uno ya le pide la mediana o el cuartil, fíjense que en este caso, si uno tuviese que extraer de esta tabla la mediana, ¿sí? Va a coincidir, le piden, calculame la mediana en esta tabla, calculame la mediana, y si a ustedes le dicen, calculame el decil número 5, el de la mitad, la mediana me busca el valor intermedio, el valor por la mitad. Bueno, el decil 5 justamente coincide con un parámetro que por debajo de ese valor se encuentra el 50% de la información y por encima el otro 50%. Si tuviésemos la oportunidad de hacerlo, la mediana coincidiría con el decil 5. ¿Está bien? Y si nos aplicaran, ¿y qué hacemos con el cuartil? Profesor, bueno, si ustedes calcularan el cuartil número 3, el cuartil número 3, que es el que divide la mitad de la información, el cuartil número 3 coincidiría con el valor de la mediana en cuanto a valor. Entonces no asustarse si en algún momento alguien le pide algo parecido, decir, me dio el mismo valor. ¿Cómo puede ser? No, puede ser. ¿Está bien? Porque la mediana es el valor de la mitad, y si te piden un cuartil o un decil que justamente es el de la mitad de la información, el valor te va a dar exactamente el mismo. ¿Está bien? Eso como un dato, digamos. Estamos, muchachos. Acá, por lo que vimos, bueno, hicimos todo un paso, simulamos una tabla de las que ya estamos acostumbrados a armar o tener en cuenta, y calculamos el decil 8, que nos dio 48,5. Por debajo de este valor se encuentra el 80% de la información y por encima el 20%. ¿Está bien? Y ahora, bueno, eso es lo que habíamos visto en la clase pasada. Hablamos de los deciles, hablamos de los cuartiles. Y otra cosa que vamos a ver es el otro parámetro, es el tercer parámetro que tiene que ver con estos temas de parámetros de posición. ¿Sí? Que vamos a borrar por acá. ¿Sí? Y que el mismo se llama percentil. ¿Sí? Se llama percentil. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir percentil? Es decir, bueno, vos tenés una cierta cantidad de información, ¿sí? Entonces, vos lo que estarías calculando, la idea es calcular cierta cantidad de percentiles de forma tal de dividir la información total en 100 partes. En 100 partes. ¿Está bien? ¿Qué es lo que te está queriendo decir eso? Decir, bueno, que si vos calculás este valor, vamos a suponer el percentil 1, el percentil 1 quiere decir que por debajo de ese valor se encuentra el 1% de la información y por arriba se va a encontrar el 99% restante. ¿Se dan cuenta? Te dan el 100%, pero esta divide la información en 100 partes. Entonces la primera partecita quiere decir que por debajo de ese valor está el 1% y por arriba de ese valor el 99% de la información. Si a mí me piden calcular el decil número 88, el percentil 88, P88, el valor que voy a estar calculando acá va a ser tal, ¿sí?, que cuando lo encuentre me va a estar diciendo que por debajo de ese valor se va a encontrar el 88% de la información
y por arriba de ese valor el 12% restante. Fíjense que la suma de estos dos valores me da siempre, me tiene que dar 100%. ¿Está bien? Es más de lo mismo, nada más que bueno, la idea del percentil es dividirte la información en 100 partes, donde, según la partecita que tengas que calcular, ese parámetro te va a definir, bueno, por debajo de ese valor hay tanto por ciento de información y por encima el otro por ciento restante. Acá es como que ustedes van a decir, profesor, ¿se justifica eso para aplicarlo en 30 valores que nos piden analizar? No, por ahí no, por eso les digo que, pero ya cuando se manejan muchos datos, por ahí entra en juego este concepto de percentil. Llámese a nivel países, cantidad poblacional, ¿sí? El tema de natalidad, ¿sí? Están haciendo evaluación, imagínense que son a nivel, no sé, varios países con mucha cantidad de población, entonces ya la tabla ya estaría un poco más grande, ¿sí? Entonces ya esto tendría sentido, ¿está bien? Por ahí pierde un poquito sentido decir, ¿cómo te voy a querer que te divida 30 datos en calcular el percentil 2, donde por debajo está el 2% y por arriba está el 98%? ¿Qué sentido? Son 30 datos de Morondanga, ¿querés que te calcule esto? Sí, se entiende lo que uno puede tener en su pensar, pero esto uno a veces lo hace jugando con unas tablas pequeñas que estamos, digamos, en valores chiquitos, ¿sí? Como para que uno pueda practicar y tener esa visión de cómo se emplean los datos. Pero sepan que esto, justamente, el alcance que tiene esto es para cuando se utilizan tablas grosas de que se están analizando temas de mucha cantidad de datos, ¿está bien? De mucha cantidad de población, de países, entonces este concepto entra en juego. Cuando uno quiere analizar como parámetros estadísticos, ¿sí? De decir, bueno, por debajo de este valor, y bueno, dependiendo de lo que haya por debajo de ese valor, bueno, uno toma las directivas correspondientes a posteriori para resolver algo. ¿Está bien? Esa es la idea. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la fórmula que se aplicaría? Exactamente la misma, nada más que va a tener este ingrediente. Yo voy a escribir lo mismo que se escribe para la fórmula de cuartiles y deciles. ¿Está bien? Nada más que acá la fórmula se va a poner P mayúscula sub K. La P de percentiles y la K de asegure el percentil que quiera. Si voy a decir, calculame el percentil 56, bueno, K tomará el valor 56. ¿Cuál es la fórmula que siempre ponemos? Es el L sub I más raya fraccionaria. Acá voy a poner menos F sub I menos 1 sobre F minúscula sub I por A sub I. Esto sería la fórmula principal. ¿Y qué es lo que va acá? Bueno, si es cuartil, es K por N sobre 4. Si es decir, es K por N sobre 10. En este caso, que es percentil, es K por N sobre 100. ¿Está bien? Entonces, este valor que aparece acá será K por N sobre 100. ¿Está bien? Lo escribí de esa manera a propósito, para que ustedes vean que la fórmula se repite, lo único que cambia es esto. Entonces, es la misma fórmula para los tres conceptos que estamos viendo. Entonces no hay mucha diversidad como para decir, uy, despiole de fórmula. No, es la misma donde cambia una partecita nada más. Entonces, el mismo análisis para este, ¿cuál sería? Vamos a suponer, y otra cosa, ¿y cuáles son los posibles valores de K que puede tomar? Bueno, como ustedes saben, si son 100 partes, siempre el tope máximo es 1 menos, o sea, si el cuartil era para dividir en 4 partes, igual uno calculamos al cuartil 3, ¿está bien? Si uno en deciles era para dividir a la información en 10 partes, nosotros llegamos como máximo a calcular el decil 9, 1 menos. Y si acá son percentiles, para dividir la información en 100 partes iguales, el percentil máximo que vamos a poder calcular va a ser el 99.
Entonces, los posibles valores que puede tomar K puede ser 1, 2, 3, coma 99. ¿Está bien? Toda esta chorrera de números. O sea que cualquiera de ellos puede tomar el valor de K según lo que me piden. Entonces, vamos a suponer, como ejemplo, que me piden calcular el percentil 58. No sé, estoy tirando cualquier cosa. Calcular el percentil 58. ¿Está? De vuelta, nuestro primer paso es agarrar esta parte de la fórmula, lo mismo que cuando hacemos en cuartiles y en deciles, acá en percentiles lo mismo. Agarramos esta parte y la trasladamos acá. Entonces ponemos K por N sobre 100. ¿Está bien? Y reemplazamos. ¿Quién es K? Bueno, K es el percentil que nos está tomando. Como es 58, acá va a tener que poner 58. Por N, vamos a usar esta misma fórmula, esta misma planilla, ya que la tenemos por acá, la vamos a poner en puesta a 0. Le damos acá todo lo que coloreamos para poder aprovecharlo. Nada, eso, ¿está bien? Entonces, el valor de N mayúscula sabemos que son la cantidad de datos que estamos analizando. Entonces, la cantidad de datos, ¿quién nos dice? Al final del acumulativo de F mayúscula sub I, vamos a encontrar la cantidad de datos originales de la cual se hizo esta tabla. Ese es desde 40. Entonces, este valor 40 lo colocamos acá, dividido 100. ¿Está bien? Entonces hacemos esta cuentita. ¿Está bien? Podemos tachar un 0, es 58 por 4 por 8, 32, me llevo 3, 5 por 4, 20, 23, dividido 10, me va a dar 23,2. Si hice bien los cálculos, ¿no? Y dice Macán. Ahora, ya está, ya encontré el valor. Hago esta cuentita y encontré el valor. Segundo paso que tenemos que hacer. Ingresar con este valor, el 23,2, en columna F mayúscula sub I. Lo mismo que pusimos hace un ratito ejemplificando en los deciles, lo mismo. Entonces agarramos este 23,2 y uno me puede decir acá un 23,2, pero no puede dar valores enteros. Acá te puede dar valores decimales también. El tema es que, ¿cómo juega este decimal? Bueno, suponete que acá no tuviésemos datos enteros. Si acá no hubiésemos tenido en la sumatoria valores decimales, por decir así, valores decimales, un supuesto caso, bueno, esa décima tendría, digamos, tendría importancia para ubicarnos, digamos, en qué fila específicamente poder ubicarnos, ¿entiende? Entonces, bueno, agarramos este 23,2 y nos vamos a la columna de F sub I. La columna de F sub I, F mayúscula sub I es esta, que es la parte de la columna de acumulativa, que a medida que nos desplazamos de arriba hacia abajo, va acumulando a su paso los valores que ve a la izquierda. Entonces, bueno, tratemos de poner este 23,2. Venimos acá y ubicamos. 5 no hay que seguir, 13 no hay que seguir, llegamos a 26 nos pasamos. Bueno, ahí ni bien decimos nos pasamos, bueno, es este valor. ¿Y qué hacemos? Volvemos a armar todo, digamos, toda la fila, marcamos toda esa fila. ¿Está bien? Para extraer los datos posteriores. Este es lo más importante que tiene esto. Después lo demás es, bueno, es protocolo, es hacer algo, digamos, sistemático, que digamos que en esta parte yo creo que no va a haber ningún tipo de problema en que lo entiendan. ¿Está bien? Lo más importante es esto, no equivocarse con esto, pero sale de a partir de esta cuenta. Punto. No tiene otra historia. Entonces, ya está, tenemos la fila. Entonces, vamos a ubicarnos ahora en calcular el percentil 58. Esa cuenta, profe, donde dice
calcular el percentil. Claro, ¿De ahí sale? claro. Lo que quise poner es, vamos a suponer que alguien nos pide, calculame el percentil 58. Entonces, bueno, nos disponemos a calcular el percentil 58. Cuando agarramos esta parte de la fórmula, reemplazamos a este K por 58, porque nos pide el percentil 58. Lo multiplicamos por 40, que es el total de la información, de datos, y lo dividimos por 100. ¿Por qué por 100? Porque estamos en un escenario de percentiles, cálculo de percentiles. Hacemos este cálculo y nos da 23,2. Ahora, ¿qué hacemos con este 23,2? Vamos al segundo paso y te dice ingresar con 23,2 en columna F mayúscula sub I. Venimos en F mayúscula sub I, tratamos de ubicar 23,2, llegamos a 13, te dice no, seguí. Vamos a 26 y acá dice no, nos pasamos. Bueno, ni bien entendemos eso como que nos pasamos, nos paramos ahí y decimos, bueno, esta es la fila, que de ahí vamos a extraer los valores a la fórmula. ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿qué ponemos como tercer paso? Aplicar fórmula. Aplicar fórmula. Entonces venimos acá y la vamos a aplicar. Ponemos el percentil que nos están pidiendo 58, bueno, vamos a poner el percentil 58. Y nuestro cálculo va a ser el siguiente. Nuestra fórmula dice L sub I, límite inferior, de vuelta. Venimos acá y nuestro límite inferior es este, 30. De los intervalos, el límite inferior es más chiquito, 30. Ponemos el 30 acá. Más una raya fraccionaria. ¿Está bien? ¿Qué más nos pide? Nos pide esta parte. Pero esta parte es la que nosotros tomamos para calcular este valor y meternos a la tabla. O sea que este 23,2 lo vamos a reemplazar por esto. Y lo colocamos acá, 23,2. Menos. Y nos dice, ¿qué nos dice acá? Menos F mayúscula sub I menos 1. Te está diciendo, en la columna de frecuencia absoluta que vos redondeaste en esa fila, busca en la columna de F mayúscula sub I el valor anterior, o sea, el valor que está arriba. O sea, en este caso es 13. Venimos acá y ponemos el 13. Acá abajo dice F minúscula sub I, o sea, frecuencia absoluta. Te dice, anda a buscar a la frecuencia absoluta, en la columna de frecuencia absoluta donde vos marcaste tu fila. En ese caso va a ser el 13. ¿Está bien? Venimos acá y ponemos el 13. ¿Multiplicado por quién? Por este A sub I. Este A sub I, ¿qué va a ser? El ancho de intervalo entre 30 y 40 es 10. Y ya tenemos todo. Espera un minuto, profe. Sí, salimos y terminamos el cálculo. Gracias. Vamos, chicos.